buenas noches a todos. Feliz viernes de lectura del libro y hoy vamos a continuar con el capítulo 7 del libro La vida más grande de todas, de Jesús. El capítulo 7 se llama Es mejor descansar. La vida de un guerrero se caracteriza normalmente por una lucha tenaz e inflexible estimulada por una volátil combinación de orgullo, perfeccionismo y autosuficiencia. Tenemos montones de nombres para designar a un guerrero. Hombre formado por esfuerzo propio, mujer motivada, agitador, visionario, revolucionario, arriesgado, clase A, el que mueve los hilos. Sabemos también que los guerreros son personas irritables, deprimidas, frustradas, insatisfechas, ambiciosas, hambrientas de poder, turbulentas y muy a menudo hiperansiosas. A algunos guerreros les aplaudimos y a otros los evitamos. Lo que mantiene al guerrero en un estado de movimiento perpetuo, muchas veces este movimiento tiene un propósito específico e incluso productivo. Es algo que el autor Robert Wise en su libro Your Turning Place, Your Emotions Turning Stress into Strength, llama al punto del sacudón. Uno lo descubre en los primeros años de la vida, parece estar ubicado o bien cerca de la boca del estómago, o bien en la base del cuello donde los músculos se comprimen. Cuando este punto comienza a sacudirse como una vieja lavadora, uno descubre que todas las demás áreas de la vida marchan al ritmo de su lento, monótono y paralizante ritmo. En la adultez, nuestras necesidades se vuelven más sofisticadas. El problema cobra relevancia y las consecuencias parecen ser más definitivas. Pero seguimos teniendo el mismo punto del sacudón que descubrimos cuando teníamos 4 años de edad. Solo que ahora los fantasmas son personas reales muy dispuestas a revelar nuestras confidencias y manipular nuestras decisiones. Todas las inseguridades en cuanto al amor y al dinero parecen darle un aspecto interminable a la alteración. Nada nos libra del inflexible proceso creado por los recuerdos que nos atormentan y por las posibilidades de una bancarrota. Así como es universal el corazón y la cabeza en los seres humanos, la existencia del punto del sacudón no puede ser negado. Y no es un punto constructivo. Los pensamientos positivos llevan a la acción y a los resultados, pero el punto del sacudón es un tanque que se llena con ansiedades que se quedan allí para convertirse después en una infección permanente. A la postre, los guerreros descubren que ninguna medida de energía que utilicen, incluso tras la búsqueda de fines nobles, vaciará jamás ese tanque. Cuando se acercaba al final de su existencia, el viejo y sabio Salomón llamó a su búsqueda vanidad y aflicción de espíritu en Eclesiastés 1:14. Esta no es la vida abundante que Dios quiere para su pueblo, es lo opuesto. Dios nunca nos ha pedido que enfrentemos las presiones y las demandas de la vida en nuestros propios términos o confiando en nuestras fuerzas. Tampoco nos ha exigido que nos ganemos su favor con un impresionante legajo de buenas obras, sino que nos invita a entrar en su reposo. Por ser el descanso del sábado tan intrínsecamente judío, jamás comprenderemos a Jesús, un judío de pies a cabeza, sin saber lo que es esta divina institución. Pero más importante aún, Jesús se presentó a sí mismo como la personificación del sábado. Por tanto, entender la invitación que Dios nos hace de entrar en el descanso sabático es entender el ministerio y la misión de su Hijo. El siguiente subtítulo es llamado Una invitación antigua. El concepto del sábado es tan antiguo como la creación misma. Dios creó al mundo en 6 días, le dio orden y propósito, y luego le infundió vida y todo lo que necesitaba para que floreciera. Luego, en el 7º día, cesó toda su actividad para supervisar la obra en sus manos y declarar que todo era bueno. Estaba completo. No quedaba nada por hacer. La humanidad no tenía sino que cuidar la abundancia que Dios se había creado, entre lo cual estaba la oportunidad de disfrutar del compañerismo con Él. El concepto de descanso implica mucho más que dejar de trabajar un día, ya que trasciende el calendario. El descanso sabático encarna en todo lo que el Creador quiso que la humanidad disfrutara desde el comienzo mismo del tiempo. Y a pesar de lo mucho que complicamos algo tan bueno, sencillo y puro,
Dios prepara tenazmente su creación y nos invita. Vengan a mí y yo les daré descanso. Cuando Dios oyó el clamor de su pueblo del pacto que desfallecía por estar bajo la esclavitud de unos amos impíos, y cuando llegó el tiempo correcto, envió a un príncipe convertido en pastor de ovejas llamado Moisés para que los sacara de Egipto y los llevara a la tierra que había prometido a su antepasado Abraham. A lo largo de su viaje, Dios se refirió a la tierra prometida como el lugar de reposo. Y el reposo de ellos, en el cual vivirían con seguridad y disfrutarían de la abundancia de Dios sin un trabajo pesado. Una tierra buena y amplia, una tierra en donde fluye leche y miel, así como dice Éxodo 3:8. Pero cuando se acercaban a la frontera de la tierra prometida, se acobardaron, porque en sus ciudades amuralladas vivían personas gigantescas que infundían terror. Sin embargo, dos del grupo de reconocimiento de los hebreos dijeron valientemente: ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Pero la mayoría se quejó diciendo: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. Esto lo dice en Números 13, del 31 al 33. La respuesta de la minoría fue: con nosotros está el Señor, no los temáis. Pero sus cobardes e infieles paisanos no confiaron en Dios. Por consiguiente, el Señor declaró que la nación no entraría en su reposo, sino que andarían de un lado para otro en el desierto como nómadas durante 40 años. Durante todo ese tiempo, los infieles agotaron su vida, viajando sin ningún lugar de destino, subsistiendo con la provisión diaria de maná y codornices, y viviendo como langostas mientras los gigantes consumían la abundancia que Dios había reservado para su pueblo. Varios siglos después, un poeta hebreo recordaba el hecho. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije: este pueblo se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira: jamás entrarán en mi reposo. Después que los incrédulos de la generación original murieron, Israel estuvo de nuevo en la frontera de la tierra prometida y allí recibió una solemne advertencia. Sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Deuteronomio 6, 10 al 12. Pero los israelitas se olvidaron después de su Dios. Conquistaron la tierra, se establecieron y se volvieron complacientes consigo mismos. Con el tiempo, dejaron de confiar en el Señor, de adorarle a Él exclusivamente y de obedecerle. Por consiguiente habitaron la tierra prometida, pero nunca entraron completamente en su reposo. Dios les suplicó, los buscó y los alertó, pero fue en vano. Después de siglos de vanidad y aflicción de espíritu, el profeta Jeremías lamentaba la testarudez de su pueblo. Así ha dicho el Señor: deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Jeremías 6:16. La historia del sábado me recuerda el viejo refrán de los vaqueros: se puede llevar un caballo al agua, pero no se le puede obligar a beberla. La tierra prometida
Es una representación tangible del supremo deseo de Dios para su pueblo. Pero ellos no fueron capaces de comprender el regalo que Él les hacía, por lo menos por 3 razones. Era una promesa sin condiciones, era inconcebiblemente generoso y era absolutamente gratuito. Nada de esto tiene sentido en el mundo que conocemos, un mundo en el que abundan los guerreros. Una advertencia antigua. De todas las personas que debieron haber entendido lo que era el descanso sabático, uno pensaría que habrían sido los seguidores hebreos de Jesucristo. Pero a ellos les resultó tan difícil entender esto, al igual que a los demás, lo cual es una prueba de que una rica herencia cristiana y el conocimiento bíblico pueden llevar a alguien hasta la frontera, pero el conocimiento no lleva necesariamente a la acción. La primera generación de seguidores de Cristo no había muerto todavía, cuando uno de los apóstoles escribió una dura carta para amonestarlos por estar repitiendo los mismos pecados de sus padres. Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás, porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que obedecieron. Por los que hemos creído sí entramos en el reposo, como Él ha dicho. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. El autor de Hebreos utilizó la palabra griega sabatismos, descanso sabático, de 3 maneras distintas, pero interrelacionadas. Se refirió al descanso sabático histórico en relación con la tierra prometida, el sábado teológico que Dios había ordenado con la creación del mundo y que luego exigiría al pueblo de su pacto, y al sábado personal, al cual el pueblo de Dios estaba invitado a entrar. La verdad es que la invitación de Dios utiliza una extraña unión de palabras. Entrar no es el verbo que esperaríamos unir con reposo. Normalmente pensamos en términos de disfrutar del reposo, tener reposo e incluso buscar el reposo, pero ¿entrar en el reposo? El reposo de Dios está disponible, pero el entrar al mismo no es una cosa natural ni se produce automáticamente, quizás porque no sabemos cómo hacerlo. La palabra entrar se aplica usualmente a un espacio, tal como un edificio, una casa o un automóvil. El espacio interior es diferente al exterior. Cuando entramos en un edificio, dejamos afuera las condiciones climáticas, el ruido y el tráfico. Por lo general, el espacio al cual entramos tiene cierta originalidad o ambiente diferente de cualquier otro espacio. Hasta podemos ver a ese espacio interior como un refugio de todo lo que está afuera. Dios presenta al sábado como un refugio al cual podemos entrar. El autor de Hebreos expresó su temor de que los que habían oído las buenas nuevas terminaran como los infieles israelitas, pagando por algún lugar ante el umbral, pero sin atravesarlo nunca. Esto implica que hay una estrecha conexión entre oír las buenas nuevas y entrar en el reposo. La palabra griega traducida como buenas nuevas es una variante del sustantivo evangelion, del cual se deriva la palabra evangelismo. Es la misma palabra utilizada por el ángel en Lucas 2:10, cuando anunció la llegada de Jesús a los pastores. Os doy buenas nuevas de gran gozo.
El Evangelion es esencialmente la historia de Jesús y de su misión en la tierra. La palabra reposo, que aparece en la última parte de la invitación, es la traducción de la palabra griega katapausis. El prefijo kata significa disminución y el sustantivo pausis quiere decir cesación. Pensemos en katapausis como lo que es la vida después de rendirse. Pudiéramos llamar a eso un tiempo muerto. El griego tiene otra palabra para reposo. Pero el énfasis en catapausis nos dice Johannes Pillow y Eugene Albert Nida en su Greek English Lexicon of the New Testament, based on semantic domains, es más sobre el cese de la actividad que se convierte en reposo en vez del simple carácter restaurador del descanso. Entonces, el creer las buenas nuevas nos permite encontrar refugio en el proceso de cesar. La pregunta es, ¿cesar de qué? La advertencia en Hebreos 4, del 2 al 8, señala a la incredulidad como la razón principal del acobardamiento de los israelitas cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, y esa incredulidad es también lo que nos amenaza a nosotros con no dejarnos entrar en el descanso sabático. Cuando la nación de los desobedientes de Abraham enfrentó el reto de los gigantes que ocupaban su tierra, el grupo de los que creían y el grupo de los incrédulos percibieron la situación de maneras muy diferentes. Mientras que el grupo de los creyentes dijo, con nosotros está el Señor, no los temáis. El patético lamento de los incrédulos explica el por qué no fueron capaces de reclamar su territorio. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas, y así parecíamos a sus ojos. Una señal, por lo menos, de incredulidad es la tendencia que tenemos de medir los desafíos de la vida con nuestra competencia, en vez de hacerlo con las promesas de Dios. Para entrar en nuestro descanso sabático, tenemos que ponerle fin a la autoconfianza, es decir, la que tenemos en nuestra capacidad para vencer los obstáculos, para elevarnos sobre los problemas, para escapar de las tragedias y para alcanzar la grandeza personal. Tenemos que dejar de pelear y confiar en que Dios nos dará lo que considere que es mejor para nosotros, en el momento que Él escoja para que lo tengamos. Pero esta clase de confianza no nos viene de forma natural. Es una crisis espiritual de la voluntad en la que tenemos que elegir ejercer la fe. La fórmula del descanso. Algunos han tratado de definir a la fe como la creencia sin el apoyo de la evidencia. Como dijo el personaje Cabeza Hueca Wilson de Mark Twain, fe es creer lo que uno sabe que no es así. Muchos miembros de la comunidad científica ven a la fe como el sostener una creencia que contradice o ignora la razón. Pero eso no es lo que yo llamo fe, eso se llama estupidez. La fe no se opone a la evidencia, la fe va más allá de la evidencia. La fe no ignora la razón, pero tampoco depende de ella. La fe es simplemente la decisión de confiar, algo que hacemos todos los días. Vayamos al aeropuerto en cualquier momento y veremos un grupo de personas abordando un avión de 80 toneladas de metal y alambres ensamblado por quien lo hizo al menor precio, cuyo mantenimiento lo hacen personas que ya nunca han visto y está piloteado por personas que ellos no conocen. Sin embargo, se abrochan el cinturón y se ponen cómodas en sus asientos por miles y miles todos los días del año. Confían en el sistema de reservas de asientos, confían en el personal de tierra y en los pilotos, confían en el avión y confían en las leyes de la aerodinámica. Están literalmente volando por fe. Sin embargo, supongamos que alguien notó que entre el motor y el ala de la aeronave se ha formado una grieta. Si sube al avión sin darle importancia a eso, entonces el objeto de su fe puede venirse abajo desde el cielo. La fe no cambia la realidad ni tampoco mantendrá al hombre en el aire, ya que solo un avión seguro podrá hacer eso. La fe sola no logrará nada, pero sin fe nadie puede volar. Lo mismo es cierto en cuanto a entrar en el descanso sabático. Según el autor de Hebreos 4 del 1 al 11, uno tiene que oír la historia de Jesucristo y su misión y después creerla. Dicho de otra manera, el descanso tiene una fórmula.
Escuchar, creer, es igual a poder descansar. La fe en Dios, es decir, es el ejercicio de la fe en Él. Implica dos elementos esenciales: el conocimiento correcto y la actitud correcta. El conocimiento correcto. Alguien puede creer en algo falso con una convicción sincera y a pesar de eso terminar peor que como comenzó. Supongamos que una mujer quiere volar a cierta ciudad, recibe la información sobre el vuelo de su asistente y el día señalado conduce hasta el aeropuerto. Una vez que llega ahí, deberá dirigirse a la puerta de embarque correcta a determinada hora, pero la sinceridad de lo que ella cree no cambiará el hecho de que si llega a la puerta equivocada, será devuelta o abordará el avión equivocado. No basta con simplemente creer que existe un Dios, usted tiene que creer en el Dios que existe. Además, tiene que saber lo que Él ha dicho. ¿Qué pensaría usted de la mujer que va a tomar el vuelo si condujera hasta el aeropuerto sin saber en qué línea viajará, ni en qué vuelo, ni la hora de salida? Tiene un asiento reservado que espera por ella, pero sin el conocimiento correcto, ¿de qué le sirve la creencia de que su asiento existe? Proverbios 4:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La actitud correcta. Alguien puede creer en algo verdadero con una convicción sincera y a pesar de eso terminar peor de como comenzó. El conocimiento correcto tiene que estar combinado con la actitud correcta. Según Hebreos 4 del 6 al 11, el descanso sabático sigue estando disponible, pero solo entrarán en él los que se someten a esta verdad y responden con obediencia. La creencia no puede ser genuina sin la acción, y en este caso, la acción a la cual fuimos llamados es el descanso. Aquí está la paradoja. Nuestro punto del sacudón debiera empujarnos hacia adelante, siempre más deprisa, en el intento por lograr por nosotros lo que Dios ya ha provisto. Para entrar en nuestro descanso sabático, tenemos que venir al Señor con humilde obediencia a su verdad, en total dependencia de Él. Para descansar de nuestra lucha debemos transferir la confianza en nuestras capacidades, logros y fuerzas y ponerlo todo en lo que el Señor ha provisto. Dios creó al mundo en 6 días, le dio orden y propósito y luego lo llenó de vida y de todo lo que necesita para que floreciera. Después, en el 7º día, cesó toda actividad para examinar la obra de sus manos y declarar que todo era bueno. Estaba completo. No quedaba nada por hacer. Lo único que tenía que hacer la humanidad era cuidar de la abundancia que Dios había creado, lo cual incluía la oportunidad de disfrutar del compañerismo con Dios. El entrar en este reposo del sábado tiene importancia tanto temporal como eterna. La esencia de la salvación es transferir la confianza en nuestras capacidades para ganarnos un lugar en el cielo y ponerla en lo que el Señor ha provisto. Entrar en este descanso sabático tiene también significado temporal. Hace falta tener fe en nuestro soberano Creador para poder responder con esperanza a un informe inquietante del médico. Hace falta tener fe en la provisión de Dios para evitar el estrés de un plazo estricto de una difícil cuota que cumplir en las ventas. Hace falta fe para encontrar un significado personal en nuestra relación con Dios. En vez del mucho dinero que ganamos, lo bien que nos vemos físicamente, las cosas que tenemos, los trofeos que hemos logrado o el territorio que tenemos para conquistar y controlar. La invitación de Dios de entrar en el reposo sabático no terminó con la creación, ni tampoco fue solo para Israel. Cuando Moisés escribió el comienzo de todo, caracterizó su relato con una misma frase. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Génesis 1:5. Entonces dijo Moisés: así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El 7º día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el 7º día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Génesis 2 del 1 al 3. Observe que no se dice nada de la conclusión del día 7º.
El sábado nunca ha terminado. El pueblo desobediente ha denigrado el sábado. La gente confiada en sí misma ha ignorado el sábado y la gente farisaica ha desnaturalizado el sábado, convirtiéndolo en algo gravoso. Sin embargo, Dios lo ha mantenido abierto. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, así como Dios de las suyas. Hebreos 4, 9 y 10. Dios ha reservado para cada uno de nosotros un asiento en su sala de banquetes, donde Él quiere saciar nuestros anhelos más profundos y suplir todas nuestras necesidades. Esta invitación es la base del mandamiento de Dios al pueblo en su pacto, los israelitas. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, del 8 al 10. Y es la misma invitación que Él nos extiende a nosotros. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia de los israelitas. Los enemigos del reposo sabático. Acechando dentro de cada uno de nosotros están, por lo menos, 3 actitudes que alimentan el punto del sacudón y que amenazan con mantenernos vagando perpetuamente y luchando, en vez de estar descansando y teniendo contentamiento. Estos enemigos del sábado son la presunción, el pánico y el orgullo. La presunción. Esta nos da la idea de que sabemos exactamente lo que necesitamos y cómo conseguirlo, o que sabemos cuál es la naturaleza precisa de nuestro problema y cómo resolverlo. La realidad es que normalmente sabemos mucho menos de lo que nosotros creemos saber. Ni siquiera nos conocemos muy bien a nosotros mismos, lo que explica la razón del por qué hacemos cosas desatinadas como volcarnos hacia el trabajo, la comida, el alcohol, el sexo o cosas peores para aliviar nuestro dolor emocional. Alimentamos nuestra necesidad del significado persiguiendo relaciones, buscando posiciones de poder o de fama o agotando todos nuestros recursos para apoyar una causa noble. Creamos y alimentamos la ilusión de seguridad abultando nuestra cuenta bancaria, preocupándonos por cada nuevo descubrimiento de la medicina, manipulando nuestras relaciones o evitándolas por completo. ¿Cuánta energía derrochamos tratando de satisfacer nuestras necesidades de significado y seguridad solo para descubrir que ninguna de nuestras propias provisiones son lo suficientemente capaces de satisfacernos? El pánico es la tendencia a reaccionar de manera impulsiva frente a las necesidades o las dificultades. Muchas veces nos lanzamos a la acción para darles una solución fácil, sin considerar los aspectos ocultos ni las consecuencias eternas. La próxima vez que surja una emergencia económica y esté corto de dinero, piense en esa tendencia antes de acudir a la tarjeta de crédito o de rogar por un préstamo. ¿No estará usted negándole a Dios la oportunidad de proveerle a su manera y en el momento que Él considere oportuno? ¿Qué pasaría si usted ora y le presenta su necesidad al Señor con humilde obediencia y luego espera? El orgullo es el sentimiento de autosuficiencia o competencia para suplir nuestras necesidades o para resolver nuestros problemas sin la ayuda de Dios. No sentimos la más mínima necesidad de Dios cuando tenemos una cuenta bancaria abultada, una salud perfecta, relaciones sólidas, capacidades impresionantes y un futuro brillante. Pero si nos llega a faltar cualquiera de estas cosas, caemos rápidamente de rodillas y pedimos ayuda. Cuando entramos en el reposo del sábado, reconocemos que todas las cosas buenas proceden de Dios y que somos impotentes para enfrentar las dificultades de la vida sin Él. Estos 3 enemigos del descanso de Dios tienen un mismo origen, la incredulidad. Cuando presumimos de saber qué acción tomar, nos creemos tan inteligentes y capaces como Dios. Cuando entramos en pánico, instintivamente acudimos a nuestros recursos internos porque dudamos del Señor. Y cuando nos sentimos competentes para una tarea, la confianza en nuestro yo personal ha disminuido nuestros
concepto del Señor. En cambio, si vemos a Dios tal como Él es, omnipotente, inalcanzablemente bueno e interesado en nosotros, no dudaremos en llevar todos nuestros asuntos a Él, no importa lo insignificantes que estos puedan ser, y el grado hasta el cual hemos entrado en el reposo de Dios se puede medir por lo pequeños que se vuelven los problemas cuando los ponemos en sus poderosas manos. Los guerreros tienen un Dios muy pequeño. ¿Estoy acaso hablando de usted? Sí, es así. Ese Dios vive en la boca de su estómago o en la base de su cuello. En el punto del sacudón, usted acude a este Dios minimizado para satisfacer sus anhelos, resolver sus problemas, calmar sus inseguridades y afirmar su valía. Con estos recursos tan pobres, no es extraño que tenga que batallar tanto. ¿Hay un camino mejor? ¿Lo recuerda? La puerta sigue estando abierta. De usted dependerá aceptar la invitación. Queda todavía un reposo sabático para que usted lo disfrute. Sí es mejor descansar. ¿Por qué? Entonces seguir batallando. Y ese fue el capítulo 7 de este hermoso libro llamado La vida más grande de todas, o sea, la vida de Jesús. Fue un placer estar con ustedes y leer con ustedes hoy. Y que descansen todos, que Dios les bendiga.